Bueno, Travesía es un disco que va en otro sentido a mi disco anterior, al disco Heroes, ¿no? Que fue un disco que tuvo muchos invitados, donde hubo, bueno, grandes músicos venezolanos participaron allí. Y este es un disco totalmente diferente, es un disco de 4 solistas. Estoy aquí tocando el 4 y estoy solo, no tengo ningún tipo de acompañamiento. Y aunque mi carrera como músico no se caracterizó por el 4 solista precisamente, con el correr de los años pues fui teniendo como un repertorio y dije, bueno, voy a grabar estos temas que tengo aquí montados como de 4 solistas. Ese me gusta, que incluso que suene un poquito la notica grave. Bueno, hoy es el primer día de grabación de mi disco como solista. Es un disco que pretende, bueno, mostrar mi faceta como cuatrista, mi lenguaje, mi forma de ver el cuatro, y eso me tiene muy emocionado y también me ha hecho estudiar bastante, que es muy importante también volver a ponerme al día con el instrumento. Decidí titularlo Travesía porque es un viaje a través del cuatro, donde hay música original, composiciones mías, que es la gran mayoría del repertorio, pero también hay música de compositores venezolanos como Raúl Delgado Esteves o Héctor Valero, hay música de los Beatles. Este es un tema que le escribí a una gran amiga que lamentablemente falleció ya hace 4 años desde la grabación de este tema. Y lo compuse unos días después de que ella falleció. Ella se llama Soraya Enriqueta Rojas, pero las iniciales de su nombre dan la palabra ser, S-E-R. Entonces es como un mantra, pienso yo, como una oración. Fue como una especie de oración que hice yo para ella. El 4 que estoy usando es un 4 relativamente nuevo. Este 4 que lo construyó un luthier venezolano que se llama Cosme López Garnier. Los instrumentos que fabrica Cosme pues son de mis favoritos y estoy muy feliz con el sonido que tiene este instrumento. Invité a mi querido amigo Vladimir Quintero y me ayudó a conseguir una sala extraordinaria en la Florida International University, una sala de recitales muy chévere, y ahí grabamos este disco prácticamente en vivo, pues, ¿no? Y hemos logrado un sonido chéverísimo al 4. Entonces, bueno, es un disco que ha dado un giro, digamos, un poco en mi carrera, mostrando esta faceta de 4 solistas que en realidad nunca había experimentado. Bueno, este disco de Héctor nos debíamos este trabajo como 4 solistas. Ya había trabajado en el disco anterior donde nos acompañaron grandes músicos y grandes amigos. Este es, digamos, la base fundamental de la esencia de Héctor, él solo con su 4, y quise de alguna manera buscar una sala, salir del área de confort de un estudio de grabación y atrevernos a hacerlo en vivo en una sala, solo el 4, los micrófonos y el repertorio. Es mostrar el 4 en diferentes facetas y creo que el disco es un viaje perfecto de música de muy diferentes formas y muy diferentes niveles. Si te la sabes, pues. Bueno, más o menos. A veces no hace la tarea. Creo que desde hace rato no se graba un disco así de 4 solo. Ahora se me viene a la memoria el 4 Suelto, que fue un disco que grabó el maestro Che Hurtado, que bueno, por supuesto fue una influencia enorme para todos los cuatristas. Es un reto enorme hacer un disco del 4 así absolutamente solo, sin ningún tipo de acompañamiento. Hay que aprovechar al máximo, ¿no?, todas las bondades que nos pueda dar el instrumento y todos los recursos que uno pueda utilizar, ¿no?
quiero invitarlos a que disfruten de mi disco Travesía por todas las plataformas digitales, así que pendientes. Empiezo a hablar ahí pistoladas. Para todos ustedes. Bueno, cualquier vaina dije yo ahí. O sea, Disponible ya en todas las las plataformas. Como alguien que me está entrevistando. Mirándome. Mirándote a ti. Como mirándome a mí. A los ojos. Ahí va a quedar todo nuestro secreto, guarda. Esto lo voy a poner. Los bloopers.